Se está grabando, me dice acá en la reunión. Recording in progress, dicen. Bueno, iba a comentar la reunión de la CAN sobre la más kleiniana de todas. Pero tuve una urgencia con un paciente. Así que no sé si va a llegar a la reunión. Nada, sobre la reunión. Hubo unos intercambios sobre el tema de WhatsApp. Les cuento una cosa. Cuando armamos el WhatsApp, el conversadero de la reunión mensual, recién me acordé de un chiste que leí una vez en Thomas de Quincy. Me acordé de eso. Thomas de Quincy cuenta en uno de sus libros, uno de sus ensayos sobre el tiempo, creo que sobre la esfinge, sobre el enigma de la esfinge. Sí, dale. No sé si lo conocen. Pero que aparece así. ¿Lo conocen eso? Que está muy bueno. Cuenta la anécdota de un señor que está viajando en un tren, se detiene en una estación de tren y le pregunta al guardabarreras o al revés, ¿cómo le gustan los huevos? Y el tren arranca. Pasan 25 años y él toma el tren y el tren vuelve a detenerse en la misma estación donde está el mismo guardabarreras y uno u otro, no me acuerdo quién, le dice escaldados. Él se pregunta si un enigma que quedó sin resolver después de 25 siglos podría encontrar ahora una respuesta. Freud se hace preguntas parecidas respecto del trauma y el síntoma años tanto más tarde, ¿no? Esto parece una pelotudez, que entre reunión y reunión, que pasan 30 días, se nos crea una especie de vacío de la conversación. No sé si ustedes lo sienten, a mí me pasa eso. Entonces uno se olvida, cada uno sigue con sus cosas, y la conversación queda como interrumpida. Cosa que no está mal que tengamos conversaciones interrumpidas. De hecho, sucede en la misma conversación, en lo que escribimos como pequeños fragmentos de lo que va sucediendo, pero algo se olvida, ¿no? Algo sucede respecto al olvido. Por eso pensamos más de una vez y de diferente manera que el WhatsApp o el correo, como había propuesto Silvina, podían servir como lugares, sitios, donde seguir conectados, conversando, lo que quedó con ganas de seguirla, ¿no? Yo alguna vez llamé a eso lo que queda picando. Sucede que a veces aparecen demasiadas cosas que no tienen que ver con lo que estamos conversando, que pueden ser de ganas de charlar o de conectarse, de cosa amigable, pero que dispersa demasiado, y la dispersión no está mal, pero un poco desdibuja un poco las cuestiones que nos vienen reuniendo, ¿no? Entonces, la idea era que usemos el espacio del WhatsApp o también el del correo como modos de seguir la conversación por otras vías, en este caso por vía de pequeños textos que van surgiendo, que pueden ir surgiendo a cada uno, con ganas de seguir por lo que no pudo decir, por lo que no le salió, porque se olvidó, porque se acordó después, por todas las cosas que pasan cuando uno habla de psicoanálisis. Así que la idea era que el WhatsApp o el correo, y si alguno pone algo en el correo, que avise por el WhatsApp que mandó algo en el correo que tenga que ver con lo que venimos, que lo que nos viene reuniendo, ¿no? Que es nuestras conversaciones de psicoanálisis. Un poco eso era, ¿no? Porque si no aparece tanta información que se desdibujan las cuestiones de interés común y termina uno como a veces, dejando pasar el WhatsApp común como pasa con otros tantos WhatsApp colectivos donde, no sé, mucho tiempo. Bárbaro. Ya no leyendo. Lo que vamos a es que escuche, que se hable, que se lea y esas cosas que nos interesan. Bueno, hoy teníamos, si les parece bien, ¿no? Lo que estoy diciendo, era para que se entienda un poco el sentido de lo que es el espacio de escritura común. No sé, por ejemplo, puede pasar que si alguien se entera que vacunan, por supuesto,
nos interesa porque estamos viviendo en el mundo del coronavirus. Así que si alguien se entera que hoy vacunan, por favor díganlo, porque eso es importante. Pero, no sé, no todo, ¿no? Qué sé yo. Algo que tenga que ver con lo que nos pasa. Bueno, no, era eso nada más. No, nada más que eso. La idea era que hoy Tamara, Trinidad y yo digamos alguna cosa sobre las 3 últimas sesiones del seminario y después ver un poco cómo seguimos, por dónde, tener alguna idea por dónde seguimos interrogando dónde, qué es el sujeto del psicoanálisis. Hasta que el sujeto se agote y pasemos a otra cosa, ¿no? O nos agotemos nosotros. Y renovemos una nueva propuesta. Bueno, no sé si está Tamara. ¿Tamara va a venir o no va a venir? Si No no se está Tamara, sabe, no se sabe, sabemos. Clau. No, porque me dejó a mí de hospedadora acá grabando y admitiendo, porque no sabe si va a llegar. Así Bueno, que... entonces, Trinidad, tenés el micrófono, Trinidad, aprovechalo. Ahí está, Trini. Estás muteada, Trini. Estás muteada, desmuteate. No te escuchamos, estás muteada. A ver. Fíjate en el micrófono que tenés en rojo, apretalo para que... Ahí está. Ahora sí, Perfecto. Gracias. Perdón. Bueno, no hay problema. Dale. Problemas de conexión hoy. Bueno, ¿inicio yo entonces? Y sí, porque Tamara se tuvo que retirar por una urgencia, viste, con un paciente y no era algo que se fuera a resolver rápidamente. Bueno. Yo la verdad que escribí algo muy breve sobre la clase 26, que es la función del splitting en la perversión. Es como que tomé solamente algo en relación al tema que nos convoca, al sujeto. De algún modo en la neurosis y en la perversión, ¿no? Que es lo que trata en esta clase. Es muy breve y lo voy a leer porque me parece que bueno, puedo decirlo mejor de esa manera. Hay una pequeña mención a algo que trata en la clase anterior, que es en relación, no lo menciono así, pero que en la clase anterior habla del objeto malo de Klein y el lugar de este objeto como corazón del otro, ¿no? Creo que de alguna manera lo menciono, digo, imposible rescatar, de alguna manera lo que iba a traer Tamara, ¿no? En este momento, pero me acordé de ese punto que a mí me había quedado particularmente de esa clase anterior, y mínimamente está mencionado, que tal vez puede ser charlado, conversado después también, ¿no? Bueno, voy a leerles muy breve el comentario. Empiezo. En la introducción y apartado 1 de esta clase, Lacan ubica el concepto de notación en relación al sujeto marcado por la palabra y se refiere a él en términos que el sujeto está presente en el fantasma como sujeto del discurso del inconsciente. Fantasma, en tanto, se expone en su decir a la posición del deseo de un sujeto hablante, en ese discurso que se le escapa, discurso del inconsciente.
menciona que esa notación está omitida cuando están en juego los fantasmas perversos. El perverso vive el corte de forma diferente, donde el fetiche esconde la función del significante del deseo del otro. El deseo perverso se perfila así en la identificación imaginaria del falo, el fetiche como objeto en el corazón del otro. A partir de allí, diferencia la sublimación como atolladero del deseo en la materialidad significante. Otro orden de la sujeción del deseo, del sujeto, del deseo del ser. Acá relaciona sujeto en relación al deseo del ser como materialidad significante en relación a la sublimación. Bueno, termina ahí, es muy breve, pero hablando de notación es lo que pude tomar nota. Les agradezco el espacio y conversaremos. Yo termino acá. Gracias, Trini. A ustedes. Claudio. Claudio, no se te escucha, ¿eh? Estás muteado. Estaba hablando solo. Me imaginé. Por eso te aviso. Bueno, ahora habla con nosotros. No, bueno. Bueno, Trini, si te parece, comento algo de la última sesión del seminario, y después juntamos todo y conversamos. Yo no escribí, le contaba a Diana y a Diego, hoy nos reunimos un ratito antes de la reunión, y les contaba que estuve estas 2 semanas escribiendo cosas, pero no escribí acá. Me sale mejor hablar que escribir, a Trini le sale mejor leerlo escrito, a mí me sale mejor escribirlo hablado. Me pasa al revés. ¿No se escucha? A ver. Más fuerte no. Se escucha perfecto, Clau. Alguien dijo del volumen. Se escucha. Bueno. Bueno, aprovecho que no está Tamara para decir alguna cosa más. Entonces, como la última sesión del seminario, Lacan hace como una especie de, casi como una justificación del seminario, ¿no? Como si intentara darle como un hilo a lo que estuvo haciendo este año, que fue un año de mucha palabra y algún escrito, ¿no? Me fui a algún lugar anterior, antes de entrar a la última clase, que es la de, creo que es del 1 de julio, del 1 de julio del 59. Pero me acordaba de algo que dice antes, y fui a buscarlo. Vieron que Trini habló del ser, el deseo del ser. Y Lacan va a hablar de cierta ontología, cosa que suena rara en Lacan, que Lacan hable de ontología, porque, bueno, en algún lugar después en su seminario va a decir que la ontología es el discurso del amo, ¿no? Pero bueno, un poco se aclara qué está diciendo acá, sin embargo, ¿no? Habla del ser del sujeto. El ser del sujeto se expresa de manera inaccesible en el fantasma. A mí la expresión ser del sujeto me es ruidosa, me hace ruido, ¿no? El ser del sujeto. Y aparece mucho ese sintagma a lo largo del seminario. El ser del sujeto se expresa de manera inaccesible en el fantasma de su deseo. Si se hablaría del ser del sujeto, si no existiese la demanda, el discurso no se podría hablar del ser del sujeto. Si se habla del ser del sujeto es porque se habla. El lenguaje es fundamentalmente lo que introduce la dimensión del ser del sujeto, y al mismo tiempo es lo que sustrae al ser. Así que
el ser es introducido por el lenguaje y también por el lenguaje se pierde. A mí me gusta lo que dice en la página 396, se los digo porque hasta que lo volví a encontrar me costó un montón. La cosa freudiana es el deseo. Así es al menos como nosotros la enfocamos este año, por hipótesis. Pero sostenemos, como estamos por la marcha concéntrica de nuestra búsqueda precedente, hacia eso vamos, hacia que la cosa freudiana es el deseo. Es importante porque el año siguiente, que es a donde culmina la última clase, va hacia el seminario de la ética, que es un seminario sobre la cosa, sobre el das Ding, ¿no es cierto? Pero me pareció interesante que Lacan afirme en este seminario que es sobre el deseo, y del lugar que tiene, y la pregunta por el lugar, que va a ser muy insistente, ¿dónde, en qué lugar localizamos al deseo? Que es casi la misma pregunta sobre dónde está el sujeto, ¿no? Así que dónde está el deseo y dónde está el sujeto son preguntas que se juntan en este seminario. Sin embargo, dice que todo el efecto de teorización de los analistas parece manifestarse en el sentido de hacer que el deseo pierda el lugar en el psicoanálisis. No podemos dejar de palparlo, dice, cuando tenemos que vernos con la experiencia analítica. La palabra experiencia, en la última sesión del seminario, les cuento, lo tomé nota de eso. Aparece 45 veces en una sesión la palabra experiencia, y en diferentes usos que hace de la experiencia. Después lo leo cuando lea la sesión, comente algo. Pero me llamó la atención la insistencia sobre el término experiencia. Para terminar diciendo que la experiencia es de doble filo, porque la experiencia es tanto lo que hace posible como lo que impide en el análisis, digo, la experiencia del analista ahora, ¿no? No la del análisis, ni la del inconsciente, ni la del deseo, sino la del analista, se convierte en un obstáculo para la aparición de algo nuevo en un análisis. Y eso es interesante porque la experiencia se convierte también en algo del orden de lo que sería, lo que creo que en la cosa freudiana, en la que habla de la suficiencia de los analistas. Entonces, la experiencia aparece también como un obstáculo, en el sentido de lo que impide la aparición de algo nuevo en la situación analítica, como le llaman en este momento. Bueno. Y hay algo que dice en la página 397, que es lo que va a retomar en la última clase, que es la idea de normalización. Bajo ninguna manera podemos considerar que el deseo funcione de una manera reducida, normalizada, conforme a las exigencias de una suerte de preformación orgánica. Pero lo que aparece como una preformación orgánica del deseo, en realidad es una preformación normativa de los ideales del analista, que en ese momento estaban muy ligados a la idea de la relación de objeto y de lo que sería en la realidad el objeto adecuado. Pero el objeto adecuado preformado en realidad instintivamente no es sino un objeto preformado moralmente. Digo esto porque se ha hecho últimamente, se escuchó alguna crítica respecto de lo que sería, si habría en el psicoanálisis o no, cierta idea de heteronormativa o cosa por el estilo. Acá Lacan sale al cruce de esas críticas, ya entonces, respecto de, porque lo normativo, lo que aparece como realidad incluso social, en realidad Lacan lo pone a cuenta de lo premoral, lo preformado moralmente por los prejuicios del analista. Así. Toma el inglés y dice, por el contrario, el deseo es algo del orden de la lujuria, y toma la ambigüedad del término Lust en inglés y en alemán, que no solo es placer, sino también es lujuria, más cercano al goce, ¿no? En la experiencia el deseo se presenta ante todo como trastorno, tal como lo muestran las maldiciones de los poetas y de los moralistas. Degrada al objeto, lo desordena, lo envilece. En todo caso lo sacude y a veces llega a disolver a quien lo percibe, es decir, al sujeto. Que ante el objeto el sujeto llega a disolverse. El deseo se presenta como el tormento del hombre. Esa es la idea que tiene Lacan y es muy freudiano en eso, ¿no?
respecto del deseo. Freud dice, aparece con Freud por primera vez una teoría del hombre cuyo principio está en contradicción fundamental con el principio hedonista. Eso está muy explicitado en Freud en la Traumdeutung. Y retoma algo que dice en la subversión del sujeto, que el núcleo de la subversión freudiana es la castración. Creo que Diego fue el que mencionó esto, no me acuerdo ahora, pero creo que sí, que Lacan prefiere el análisis sincrónico al análisis diacrónico. No porque lo desestime, sino porque le parece mucho más fructífero la sincronía como modo de abordaje de esta cosa del deseo y su interpretación y el sujeto que le corresponde, que el análisis diacrónico, que muchas veces se confunde con el análisis evolutivo, ¿no? La diacronía. Bueno, la clase última comienza así. La cuestión que me ocupó este año, y de la cual me mantuve sin moverme, fue la del lugar del deseo en la economía de la experiencia analítica. Bueno, acá puse, 44 veces se utiliza en esta sesión la palabra experiencia. Este lugar, el lugar del deseo, no ha sido fácil de circunscribir. A modo de palabras de cierre, quería indicarles los puntos cardinales respecto de dónde se sitúa, cuál es el lugar, la función del deseo, la importancia que espero haberles hecho sentir. Me parece que es una cuestión que es de interés para nosotros, porque si bien en ese momento es una cuestión como uno podría llamar de política, ocasión, momento histórico del psicoanálisis, esta crítica que hace a la teoría de la relación de objeto, no deja de ser cierto, y es una pregunta que para Lacan, haber sacado el deseo del mapa del psicoanálisis ha desvirtuado lo que es el sentido del psicoanálisis. La pregunta que uno podría hacerse es, bueno, ¿y qué lugar tiene hoy el deseo en las consideraciones tanto de la teoría como de la práctica de los psicoanalistas, ¿no? Donde pareciera ser que de lo que se ha llamado la última enseñanza de Lacan, el goce ha como desplazado al deseo de las preguntas de los psicoanalistas. Hay una cosa que dice después que tiene que ver con las instituciones, para mí, que es algo que habría que considerar como cuestión. Porque dice, cualquiera sea el lugar de donde un analista tome sus consignas, el modo actual de las cosas en el análisis está tomado por la relación de objeto. El tema de las consignas, el peso que tienen las consignas en la práctica de cada analista. Dice, los centros de organización del pensamiento analítico que estructuran la investigación, esta rúbrica se enlaza a la experiencia kleiniana. Pero hay centros psicoanalíticos de donde de donde surgen las consignas, que orientan la práctica de los analistas. Entonces habría que pensar la relación entre la práctica, las consignas y los centros de generación de esas consignas, las instituciones. Ninguno de los otros centros se aleja radicalmente de este. La relación de objeto ha llegado a dominar. No estaría mal pensar hoy qué es lo dominante, ¿no? ¿Cuáles son las consignas dominantes que orientan la práctica del psicoanálisis lacaniano, por lo menos? Es una pregunta que se me hacía cuando leía esto. Cuando leemos el dato de un caso, dice, nos tropezamos con la línea que podríamos llamar de normalización moralizante. La idea de normalidad y moral. Y entonces aparece la idea de que hay una degradación del otro, desconociendo su dimensión de sujeto, caído de su estatus de otro. Esto que Lacan decía respecto del deseo como envilecimiento del otro, del objeto, aparece ahora como una especie de crítica moral.
especialmente ligado a la perversión, ¿no? Me parece. Bueno. Lo que Lacan va a plantear respecto de estas intervenciones moralizantes, que cierta dominancia de lo que llamaba identificaciones primitivas, velan, dice, la dimensión de subjetividad que tenemos enfrente de nosotros. Dice, a lo que han llegado como máximo es a reconocer que el paciente es un semejante. Lo que desconocen es que es una subjetividad que habla. Me parece que a esta altura, por lo menos Lacan no distingue demasiado subjetividad de sujeto. Me da la impresión que a veces los usa como términos equivalentes. Y que el analista está sometido a una idealización moralizante que se confunde con realidad, ¿no? Que lo que se intenta es que el paciente se adecue a cierta normalidad o moralidad. Pensar como nosotros estamos también afectados por esto, ¿eh? No estamos ajenos a este problema. ¿Y cuáles serían los modos en que nosotros también estamos imbuidos de cierta moralidad o idea de normalidad, ¿no? ¿Cómo afecta eso como resistencia al acto analítico? Entonces dice que esta cuestión es que se ha dejado de lado el deseo, y que por más sutil que sea, se trata de sugestión. La cuestión del deseo tiene que entonces volver a situarse en el primer plano de nuestro interés, como crucial, ya que tenemos que vernos, nosotros nos tenemos que ver no con un semejante, sino con una subjetividad. Ahí mete Spinoza y la idea de el deseo es la esencia del hombre, pero bueno, eso le sirve para interrogar qué es el deseo, ¿no? Después aparece el ejemplo, voy a hacer unos saltos porque quiero ser más breve, ¿no? Aprovecho que no está Tamara para extenderme un poco más entonces, pero bueno. Lacan sale del cruce de la crítica de que él ha sido tildado de falocéntrico, y dice que no lo es, a pesar de que el falo tiene una función esencial en la práctica del psicoanálisis y en la constitución del deseo. De hecho, habría una relación, me parece a mí, entre el falo como significante y el ser del sujeto, que no es ajeno al ser del sujeto el falo, en tanto significante. Pone como paradigma de lo que es el objeto en psicoanálisis el fetiche. El fetiche, en tanto, aparece como lo que viste, vela, envuelve, la cosa que se esconde, como significante del deseo del otro. Y aparece la idea de que el niño, en tanto al deseo del otro materno, descifra el enigma del deseo del otro en los significantes que lee. Vuelve a aparecer como fundamental la idea de corte, que nosotros hemos señalado, enfatizado, la idea de corte e intervalo. Yo creo que son de las cosas más notorias que hemos leído juntos, ¿no? La importancia que tiene el psicoanálisis, el corte de la palabra y el intervalo. La crítica de la experiencia que dije antes, en tanto experiencia que se tiene, ¿no? No la experiencia que se habita, que se atraviesa, que es la del análisis. No es lo mismo decir experiencia del inconsciente, experiencia del análisis, que la experiencia que tiene el analista. Porque ahí lo ubica en lugar de que la tiene, y no que es algo que deviene, ¿no? Me parece. La experiencia que se tiene es un obstáculo porque impide que algo nuevo aparezca, dice. Y en el deseo del analista está el deseo de la novedad, ¿no?
aparece la idea de real en este seminario, ligada al resto de la edición, al objeto como resto, ¿no? Y aparece la idea de lo real como lo inexorable. Eso me parece interesante, el término inexorable. Está ligado a la repetición eso. No está muy desplegado la cuestión de la repetición, pero está, me parece sí, vinculado a la idea de lo inexorable, de lo que se repite indefinidamente. Dice. Cosas que se han dicho ya, ¿no? El deseo significante de una relación que es una relación repetida indefinidamente, es deseo del deseo del otro. Se habla del enigma de lo que es el deseo del otro, tal como está articulado en relación del sujeto con la palabra. Y el deseo del otro es el punto central, el punto pivot de toda la economía con la cual tenemos que vernos en el análisis. Y en esa economía, en ese punto que le parece pivot, aparece por primera vez, me parece, en estas sesiones, también la dimensión del deseo del analista, como ese deseo enigmático, como esa no respuesta a la demanda que hace posible el trabajo del análisis. Después aparece una serie de ejemplos sobre la normalización y los efectos que tiene eso en la práctica del analista. Toma 3 ejemplos de Actinau, 2 tomados por Glover, de los que habla en términos de perversiones transitorias. Y a mí me gusta mucho la idea de que esas perversiones transitorias en el análisis son una protesta a la exigencia de normalidad de parte del analista, a los ideales de normalidad, a los ideales de adecuación a una norma confundida con realidad, ¿no? Entonces aparecen las perversiones transitorias, llamadas así, me parece que están a cuenta del Actin, me parece que como un intento de restitución de la hendidura. A veces la hendidura aparece ahora como, incluso como la hendidura a través de la cual se ve en los baños mujeres haciendo pis, en los baños de cine. Pero algo de la hendidura reaparece bajo la forma de una perversión transitoria. Me llama la atención que a partir de la perversión transitoria, Lacan empieza a hablar del sujeto lógico. No había hablado antes del sujeto lógico. Pero lógico acá quiere decir, entiendo yo, sujeto del logos. Pero lo llama sujeto lógico. No, después, cómo termina la sesión, que es muy interesante, porque hablando del corte, del vacío, de cómo se sostiene esto por un analista, dice, el analista lo sostiene por la regla fundamental. Y además lo sostiene en cada sesión por el vacío que supone el corte de la sesión. Entonces yo tengo la impresión que en ese momento, por lo menos, la normalidad es la sesión pautada, preformada, porque pasa de el término, ¿no? Objeto preformado, una norma preformada, a un tiempo preformado. Entonces Lacan lo que intenta romper con el corte de la palabra es el tiempo preformado, que tengo la impresión que en ese momento era también una idea de normalidad del análisis. Había una moral del tiempo, me parece. Que yo creo que con el lacanismo pasó a otro modo de la moralidad del tiempo, que es confundir corte con acortar, con lo corto, y hacer de la sesión un tiempo donde ya no hay tiempo ni para la palabra, que para Lacan acá, si no hay palabra no hay corte de la palabra, porque la expresión corte de la palabra es ambigua. La palabra es lo que corta y también es lo cortado, pero es lo que genera que haya intervalo, ¿no? Bueno, ese vacío Lacan lo ubica en el corte de la sesión y lo pone a cuenta de que por el corte de la palabra le parece que el corte es el modo más preciso de lo que es la interpretación analítica, es posible que aparezca algo nuevo. Me parece que la idea de novedad
en este punto, ¿no? Es fundamental porque está causada por el corte. Me gusta cómo termina el seminario. Termina con un enigma, con un poema. La mujer tiene en la piel un grano de fantasía, dice. Y les propone a los oyentes a ver quién lo descifra. Pero dice, no solo la mujer tiene en la piel un grano de fantasía, tiene en la piel un grano de poesía. Y él dice, no solo la mujer tiene un grano de poesía y de fantasía, el psicoanálisis tiene que tener un grano de fantasía, un grado de poesía, en el sentido de lo que reintroduce el enigma en el discurso analítico, ¿no? Bueno, eso es lo que, disculpen, me extendí demasiado, ¿no? Pero es lo que, la última sesión es muy complicada para reducirla. Tiene demasiado porque es como una reseña del seminario. Pero bueno, hasta acá. Bueno, eso. Gracias, Clau. No, gracias a ustedes, chicos. Bueno, ahora quienes vayan queriendo tomar la palabra, antes, ya que estoy ahora en esta función, ¿puedo leer algo que me evocó todo esto último que dijiste, Clau, que situaste la clase, que encontré en el seminario 1? Dale. Es cortito, pero me parece que está bueno. Es en la clase que se llama El yo y el otro yo, del seminario 1, al principio. Venía diciendo alguna cosa del hombre de los lobos y dice, bueno, voy a interrumpir este tema, es el seminario sobre los escritos técnicos, ¿no? Entonces dice que va a leer algo de la Traumdeutung, de la interpretación de los sueños. Y entonces dice, en una parte de la recapitulación que hace Freud al final del libro, dice, y lo cita Freud, resulta sumamente difícil proporcionar a través de la descripción de una sucesión la simultaneidad de un proceso complicado y al mismo tiempo intentar abordar sin prejuicio cada nueva exposición. Está hablando de la interpretación de un sueño, ¿no? Y vuelve Lacan a decir, esta frase subraya bien las dificultades que yo también encuentro aquí al reconsiderar este problema siempre presente en nuestra experiencia, la del inconsciente, tomando tu distinción entre la experiencia del análisis y la experiencia acumulada que pueda tener un analista, ya que es preciso, de diversas formas, llegar a recrearlo cada vez desde un nuevo ángulo. Freud nos explica que hay que volver a hacerse el ingenuo cada vez. Bueno, eso me evocó lo que traías de la última del 6. Es un problema, ¿no? Porque no es ninguna aspiración de originalidad, por otra parte. No. No. Bueno, Alejandra. Hola, ¿cómo están? Bueno, me sumo haciendo un pequeño comentario en relación a esto que traía Claudio y que vos además reafirmaste con esta otra cita, Adriana, de Lacan, porque cuando Claudio hablaba con esta cuestión de la experiencia, a mí me venía el tema de los incautos no yerran, ¿no? Justamente. Y entonces creo que la posición de un analista es, en la medida de lo posible, ¿no? De lo que se pueda, digamos, según la subjetividad de cada uno, esta posición de incauto o esta posición de ingenuo en contraposición a pensar que sería posible, por los años de analista que cada uno tuviere, tener una experticia de la práctica, cosa que, bueno, va, a mi entender, de contrapelo con lo que es un análisis, con la teoría misma. Entonces, bueno, nada, remarcar esta
cuestión de la importancia de la ingenuidad, de la importancia de lo incauto. Y en todo caso, les comparto una pregunta por esta cuestión que también traía Claudio de lo ontológico en el psicoanálisis, si esta posición incauta es un modo de aparecer o un modo de ser en función de también la experiencia propia del análisis de cada uno. ¿Se entiende? Si el análisis posibilita posicionarse en la vida de un modo menos expertise y más poético, más incauto, y eso tiene que ver con algo ontológico, entre comillas, tenemos que pensar ese tema, o simplemente lo incauto quedaría en términos del semblante, de que uno, bueno, puede hacer semblante de ingenuidad, de incauto, para no cerrar las nuevas oportunidades que la palabra en el análisis habilite. Bueno, ahí mi pregunta y ahí lo que, bueno, me quedé, digamos, me resonó más de todas las cosas tan interesantes que les escuché decir. Gracias. Bueno, y les agradezco, me invitó Tamara y bueno, me estaría incorporando al grupo y bueno, nada, acá estoy y les agradezco. Gracias a vos, Alejandra. Bienvenidísima. Bueno, está Silvina con la mano levantada y luego Laura. Hola. Bueno, yo muy concentrada en escuchando. Dos cuestiones. Una que, ¿no? Digo que son, así como traías vos, Adri, lo del seminario 1, articulándolo con lo que después en este otro seminario nos encontrábamos en la clase que presentaba Claudio, y un parrafito que años después, en la conferencia, entonces habrán escuchado a Lacan, ¿no? Respecto de esta cuestión de la experiencia, cómo Lacan a lo largo del tiempo va sosteniendo esa misma posición, ¿no? Una posición como analista. Y dice, yo por mi parte me vi llevado a ubicarme en una posición de enseñanza muy particular que consiste en partir otra vez desde cierto punto, cierto terreno, como si nada se hubiera hecho. El psicoanálisis significa eso. Y cuando estaba trabajando hoy a la mañana, ¿no? Con el grupo de estudio, estaba trabajando esto, a mí se me vino a la mente ese párrafo, justamente. Me parecía que, otra vez, dicho desde otro lugar, nombraba esta cuestión de que no, la experiencia del analista, aquella frase de ese saber que debe resguardar un no saber, y que cada análisis empieza en ese cero. Eso, por un lado, como para nada, me parecía interesante como en el tiempo Lacan sostiene su posición. Y una cosa que por ahí, perdón, que sea por ahí es una pavada y todos lo entendieron, pero bueno, yo como quiero aprender, seguir aprendiendo. En esa me había quedado la duda la otra vez, pensé que se me iba a despejar sola, no se me despejó. En la sesión, Claudio, que vos trabajaste, cuando Lacan habla del corte de la palabra, esa frase, así, corte de la palabra, yo no entendí si se refiere a cuando uno hace una escansión, digamos, en una palabra que se está diciendo, o a callar ahí, ¿no? A introducir un corte en el sentido de que no siga hablando para que advenga, bueno, alguna cosa. Eso es una pregunta que por ahí es una boludez, pero la verdad es que no me había quedado claro, la otra vez tampoco, y me parece que es importante porque el corte es una de las cosas, como dijiste, que hemos recortado de este seminario como fundamental.
Laura. O Clau, ¿querés contestarle algo a Silvina? No, a ver, antes de Laura, me parece, Silvina, que habría que dejar en la ambigüedad, yo así lo tomo, ¿no? Hoy escuchaba, había dicho esta mañana, Diego usó la palabra multivocidad. Escribí un artículo sobre el inconsciente ahora y vieron que Freud habla de la multivocidad del inconsciente, ¿no? Me parece que hablar de, cuando uno toca algo del orden de este discurso, hay algo de la multivocidad que es no solo inevitable, sino que forma parte de este discurso. Ambigüedad, multivocidad, equivocidad, en el límite, el enigma. Cuando Lacan dice corte de la palabra, yo creo que hay palabras que cortan, y hay además cortes que cortan cierto tipo de discurso, de continuidad de palabras. El corte de la palabra creo que toca las dos cosas. La interpretación, me parece que son palabras cortantes, como puede ser un chiste, como puede ser un acto fallido. Hay algo que corta, es cortante, es un corte, respecto de lo que estaba antes, ¿no? Y inicia algo que no había. En ese punto, el chiste es un paradigma de una palabra que cortando introduce una novedad, porque en el chiste hay un corte, hay una irrupción, hay una interrupción. Creo que el corte de sesión introduce otro tipo de corte, que es un vacío, y se verá cómo sigue eso, no sé. Porque la verdad que la novedad no está en lo que estaba, sino la novedad está en cómo sigue. En el análisis es así, ¿no? ¿Cómo saberlo antes? Eso sería una idea preformada, ¿no? Creo que Lacan en esta clase, en este seminario, ataca la idea de lo preformado, incluso de un analista preformado, o ya formado, en la idea de experiencia. Estamos, o incluso la idea del ser, porque hablar de ser deseante es casi un oxímoron. Si el ser es deseante es porque está marcado el ser, ¿no? Lacan acá habla del sujeto hablante. Después no habla más del sujeto hablante, va a hablar del parletre. El sujeto no es hablante. El sujeto es efecto de eso que habla, ¿no? Así lo entiendo yo después. Pero bueno, acá insiste mucho en la idea del sujeto hablante. Y me parece que es interesante ver cómo Lacan en cada momento pareciera ser que es tan taxativo en sus afirmaciones, que es así, ¿no? Lo que dice lo dice con una convicción, pero también está bien eso verlo en un contexto de transformaciones, donde él mismo va como también incauto de su decir, porque va siendo llevado por lo que dice, ¿no? Me parece a mí. En ese punto está en una posición analizante y no de profesor, ¿no? No sé si te respondo, Silvina. Sí, muchas gracias. Me parecía interesante. Gracias. Bueno, está Laura, después Alejandro, que había levantado la mano, y Diego. Vale. Hola a todos. Bueno, siempre muchas gracias por el encuentro. A mí hay tres temas que me han interesado mucho en lo que planteó Claudio, y una pregunta para Trini o para cualquiera que lo pueda pensar, Trini, de lo que ella planteó. Me interesó lo de la experiencia, lo de las instituciones, porque lo de la experiencia, digamos, lo de lo no preformado, la experiencia del análisis, esto que deviene, Claudio decía como lo que deviene tanto para el analizante como para el analista, eso que se produce ahí. Y a mí me parece que la cuestión que hace obstáculo en la experiencia es justamente lo
que responde al ideal, a los ideales. Y entonces ahí se juntaría la cuestión del analista en el acto con la cuestión del analista en lo social de los psicoanalistas y en lo social de la sociedad, respecto de la ideología, de los ideales y de la institución a la que responde. Fíjense, justamente en el último texto que escribí ahora para los 100 años del aniversario de Psicología de Masas y Análisis del Yo, hablaba de las instituciones de los psicoanalistas, y el objetivo fundamental de las instituciones de los psicoanalistas es la formación del analista. Y la formación está formulada en singular. El otro lugar donde aparece formación en psicoanálisis aparece en plural. Y Claudio acaba de hablar de ellas, que son las formaciones del inconsciente. En las formaciones del inconsciente es donde aparece el corte, justamente, y yo ubicaría el corte como algo exactamente opuesto al ideal de la formación. La formación termina produciendo un preformado en las instituciones. Y a partir de ahí, el riesgo de trabajar desde el prejuicio, preformado, prejuicio, es como está muy latente ahí, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo en la multivocidad de la posición del corte. El corte tiene que ver con el corte de la palabra, ¿no? Como este corte que se produce en el lapsus, en el acto fallido, el corte de la sesión, el corte del intervalo, el corte en el silencio, o sea, la frescura delante de todos los cortes que hacen aparecer alguna verdad o algo de lo real. Como decía hace un ratito Alejandra, hay que estar, ¿no?, en esa posición de ingenuidad para poder pillarla y para dejarse pillar por ese acto que se produce ahí, ¿no? Entonces, tenemos toda nos hemos cargado en la historia del psicoanálisis, y nos lo hemos cargado de manera militante, toda esta cuestión de pensar el fin del análisis, ¿no?, con la identificación del superyo bueno del analista, y corremos el riesgo rabioso de transformar el fin del análisis en una identificación a los ideales de la institución, esto que se nos vendió como transferencia de trabajo. Esta es una idea. Y a mí me gustaría, Trini, hacerte una pregunta, a ti, a los demás. ¿Cómo entiendes esto del atolladero de la sublimación? Yo nunca lo había rescatado así tal cual, me pareció como muy interesante. ¿Por qué pensar la sublimación como un atolladero, no? Es curioso, si está dicho así en el seminario, a mí se me perdió, pero me gustaría como tratar de ayudarnos a pensarlo. Nunca he pensado la sublimación como un atolladero, ¿no? Habría que... Bueno, nada más. Bueno, no sé, Trini, si querés decir algo, y después tiene la palabra Alejandro, después Diego y después Claudia. Está silenciada, Trini. Acá estoy. No, lo único que puedo mencionar es que a mí también me llamó la atención, por eso lo rescaté, esto de atolladero en relación a la sublimación, y que por lo menos ahí Lacan lo menciona en relación al deseo,
Yo creo que en ese punto que habla de atolladero, ¿no? Después va un poco más allá y dice, bueno, esto de la materialidad significante, algo del ser, algo de esto que cuestionaba Claudio en relación a lo ontológico del ser, pero que hay algo del sujeto sujetado a algún significante en relación al deseo, pero leo yo ahí materialización. Pero bueno, creo que es un punto complejo que yo no puedo terminar de decir mucho más que eso, pero sí que lo relaciona en relación al deseo, ¿sí? Que lo ubican que en ese punto, me parece, por lo menos así lo leo. Yo no sé si alguien más puede decir algo al respecto. Bueno, gracias. No sé si aporta algo esto a lo que preguntaba Laura. Gracias, Trini. Alejandro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí hay un tema que lo trajo Claudio, que me llamó la atención desde que empezamos a trabajar, hace ya como 2 años, casi creo, 1 año y medio, que es la cuestión del ser del sujeto, que me llamó la atención en principio porque me hacía ruido, pero Lacan lo usa acá y mucho más adelante va a hablar del ser hablante, o sea, nunca se desprende del ser, ¿no? Por más que nosotros pensamos rápidamente, claro, el ser es el ser agujereado, el deseo, la falta en ser y todas esas cosas. Pero Lacan no deja nunca de hablar del ser. Y yo pensaba, Claudio lo señaló muy bien, que Lacan va al próximo seminario a hablar de la cosa. Y llega a la cosa, que es algo que Freud plantea en el proyecto de psicología para neurólogos, a partir de más allá del principio del placer. El seminario 7 agarra la pulsión de muerte, que está al final de la obra de Freud, o en los últimos tramos, digamos, y con la pulsión de muerte va a leer lo supuestamente pre-psicoanalítico, que es el proyecto de psicología para neurólogos, y encuentra la cosa freudiana, que también Lacan la sigue usando mucho tiempo. Y entonces, estamos en el 6, vamos al 7 donde está la cosa, y venimos del 5, que es las formaciones del inconsciente. Entonces, Lacan se mete fuerte al principio con las formaciones del inconsciente para poner en su lugar a la psicología del yo. Es decir, bueno, no nos vayamos tanto para la psicología del yo, acordémonos que están las formaciones del inconsciente, con Saussure y compañía, pone en primer plano las formaciones del inconsciente. Por eso arranca con el chiste, los sueños, todo eso. Ahora, pero necesita ir a la cosa. Entonces, a mí me parece que lo que Lacan está planteando es que con las formaciones del inconsciente no alcanza. Hay algo más allá. Está el inconsciente, está el yo, que les preocupa a los psicólogos del yo, pero hay otra cosa. Lo llama el ser del sujeto, lo llama la cosa, lo llamará el ser hablante, pero me parece que ahí él ubica un punto donde, bueno, con las formaciones del inconsciente no alcanza. Y en Freud hay toda una línea, ¿no? Tótem y tabú, Moisés, más allá del principio del placer, la cosa y el proyecto de psicología para neurólogos. O sea, hay toda una línea en Freud
que no coincide exactamente con la de las formaciones del inconsciente y tampoco es la psicología del yo. Entonces, por ahí, en Freud es muy central la cuestión del Edipo. Tenemos la crítica del progresismo, que es un ideal de época. Si nos tenemos que preguntar por los ideales de la época, creo que el progresismo es un ideal de la época. El progresismo nos empuja a salir del Edipo e ir hacia lo social, toda la teoría del performativo, en fin, que viene de Estados Unidos, pero tal vez haya otra vía de salida del Edipo que es hacia el mito, ¿no? Que no, claro, el progresismo no va a ir nunca para el lado del mito, ¿no? Porque eso se supone que es el pasado. Pero me parece que tal vez la cuestión del ser del sujeto, el ser hablante, el mito, haya por ahí un punto importante a no ser descuidado. Bueno, esto nomás. Bueno, Diego. Sí, acá estoy. Bueno, tiene que ver justamente con esto que recuperaba Ale, que había señalado Claudio como una inquietud, que es cierto que es una inquietud que venimos conversando casi desde el principio respecto de cada vez que Lacan hace mención al ser y al ser del sujeto. Yo me estuve fijando, una cosa muy breve, ¿no? Yo me estuve fijando en esta Ferla, que es la versión francesa que yo conozco o que tengo a mano de este seminario. Y Lacan, todas las veces que usa la expresión ser del sujeto, que lo usa varias veces en el seminario, pero sobre todo en la clase que comentó Trini, en la clase que iba a comentar Tamara, esas dos clases, y es insistente esa expresión. Claro, ahí Lacan necesariamente pone o dice, en la versión francesa, lettre du sujet, ¿no? Lettre du sujet, porque no puede prescindir del artículo para decir el ser, ¿no? Entonces, cada vez que dice lettre du sujet, es indistinguible homofónicamente en francés si está diciendo el ser del sujeto o está diciendo la letra del sujeto, ¿no? Digo que es un juego significante que ella había explotado en la instancia de la letra, ¿no? Con esto de letre, leotre, ¿no? Ese juego de palabras que hace en la instancia de la letra. Acá me parece, no sé si es una respuesta tranquilizadora mía, pero a mí me resulta más sencillo leer ahí, en esas alusiones al ser, por cómo está armado el sintagma, insisto. Cada vez que habla del ser en otras clases, ¿no? En otros momentos del seminario, pero sin ligarlo a sujeto. Cuando lo liga a sujeto, siempre es dentro del sintagma el ser del sujeto o la letra del sujeto, ¿no? Y como en la clase de Trini trabaja justamente Juventud de Gide, ¿no? Y la letra y el deseo, si hay una referencia explícita en esa clase a la cuestión de la letra. Lo que vos rescataste, Trini, de la notación del sujeto, ¿no? El sujeto como notación en el fantasma. Dice que lo más llamativo de esa notación del fantasma, sujeto tachado, no está ya, es la S con la barradura, es decir, está pensando también el sujeto muy próximo a la letra, ¿no? A la notación, como también pueda pensar a la otra parte del fantasma, ¿no? Al objeto no tanto como objeto, sino como letra, a la como letra, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión, que se puede encarar el tema del ser del sujeto por ese sesgo, ¿no? La letra del sujeto, el sujeto como notación, y cómo eso va a concernir al A, objeto A como letra. Bueno, quería aportar eso. Gracias, Diego. Bueno, está ahora Claudia, después Silvina y después Daniel. Después me anoto, Adriana. Dale. Aprovecho para comentarle algo a Diego, que encontré también algo respecto de esto. ¿Voy yo entonces? ¿Ahora? Sí, sí. Sí. Bueno, hoy yo entré un poquito más tarde, así que me perdí algunos de los comentarios. Lo de Trini no lo pude escuchar, me disculpo. Así que me engancho a partir de lo que fui escuchando y las ganas de participar, ¿no? Particularmente, bueno, voy a ir tal vez
desde la última referencia, la que trajo Diego, porque me pareció realmente muy interesante poder leer ahí la letra del sujeto, ¿no? O sea, es algo, digamos, tan homofónico, ¿no? En francés. Y me parece que viene a cuenta porque engancho con comentarios, bueno, obviamente que fue haciendo Claudio y que después retomaba Silvina con la pregunta acerca de la palabra. Y a mí me da para pensar justamente que cortar la palabra es cortar algo que coagula demasiado sentido o significación en contraposición a lo que ocurre con la letra, en primer lugar, ¿no? Digamos, me acordaba una frase así del seminario 18 que dice que la palabra embadurna, ¿no? Como que coagula, que pegotea, y que el camino del corte va justamente para otro lado. Y que por qué el corte, ¿no? En lo que iba comentando Claudio aparecía la castración como núcleo, que en más de una oportunidad en este seminario está puesta de relieve, y corte siempre es castración, digamos, ¿no? Como lo más así, como muy básico lo que se nos aparece, pero también es agujero de significación, o sea, a ver, en algún momento Claudio decía, es igual el corte de la sesión, por ejemplo, que otros cortes. A mí me da la impresión de que van al mismo punto. Yo no sé si son iguales, porque vieron, Lacan equipara muchas cuestiones que tienen sus sutiles diferencias, ¿no? Pero sí pensaría que esos momentos de corte de la sesión van a un punto que es hacer, digamos, vacilar una idea de consistencia del lenguaje, ¿no? Es decir, tendemos a creer que el lenguaje puede abarcarlo todo y sabemos que no. Y entonces en esos momentos de corte de la sesión es como hacer aparecer la castración en ese momento de vacilación. Como me parece que también ocurre con el chiste, retomo el comentario también que hacía Claudio, ¿no? Algo de la consistencia del lenguaje vacila, o con el acto fallido, bueno, ni hablar, ¿no? Entonces, me parece que son distintos modos de provocar, digamos, un corte de la coagulación del sentido o del exceso del sentido, porque en última instancia lo que está en juego es la letra del sujeto, es el significante que representa al sujeto, que es un significante letra, es a donde el sujeto tiene que ir, identificándose con su síntoma, como puede decirlo, digamos, más adelante. Seguramente que hay muchos conceptos o ideas o fundamentos que se van reelaborando, pero tal vez se van reelaborando porque participan distintas herramientas conceptuales para hacerlo, ¿no? Y entonces van teniendo como más aristas, más color, ¿no? Más matices. También engancho esto con lo que traía Claudio, después retomaba Laura, sobre las instituciones y los ideales. Y pensaba que ahí donde la idea es la identificación, pues al super yo del analista o al del, digamos, a quien dirige una institución de psicoanálisis, a mí me hacía pensar en cualquiera de los casos a psicología de las masas y análisis del yo, ¿no? Esta cuestión de identificarse al ideal del yo del líder, sea en cualquiera de estos casos, y que es como hacer iglesia en distintos lugares, ¿no? Y que justamente poder dar lugar a los cortes, a la castración, a lo que no se logra abarcar, a poder ir, digamos, a descubrir lo nuevo justamente porque aparece un agujero, me parece que es un camino muchísimo más rico, ¿no? Creo que en ese mismo camino se nos presenta la cosa, digamos, como lo que sigue, lo que continúa en el próximo seminario, que no es que, a mi manera de entenderlo, así como el fantasma va mostrando
digamos, el camino del deseo y también el camino de los cortes, las formaciones del inconsciente no son ajenas a los cortes, ni tampoco al significante que representa el sujeto, ni tampoco al deseo, ¿no es cierto? Pero en la, digamos, continuando toda esta exploración por el camino de la cosa, es como una frase que está en ese seminario de la ética, que es: cosa curiosa la cosa, porque si estamos hablando de ética vamos a ir en ese camino. Me parece interesantísimo, ¿no? Esto que viene después, como un lugar mucho más enigmático y al mismo tiempo que tiene toda esa capacidad generativa, ¿no? Bueno, por ahora esto. Gracias, Clau. Silvina. Sí, aquí estoy. Bueno, qué interesante lo que vienen planteando. Me quedó lo que plantearon Ale, Diego, respecto del tema del ser, que todavía sigue siendo como un gran signo de interrogación, pero que no sé, entre ellos dos han ido articulando, me parece, cuestiones nuevas. Y Claudia, siempre que es tan lindo escucharte. Bueno, retomaba, tomé nota de cuando hizo referencia Laura a un punto bien difícil de esa clase de Trini, que fue muy difícil, por cierto, respecto de el atolladero de la sublimación, ¿no? Y recuerdo que en su momento, cuando trabajamos la clase en el conversadero, cuando lo leí, a mí me parece que, al menos en la versión de Paidós, que es donde aparece la palabra atolladero, y con la que me manejo para el conversadero, cuando Lacan habla de atolladero de la sublimación y cuando habla de atolladero en este seminario, suele, según mi lectura, referirse al atolladero en el desarrollo conceptual del que viene la sublimación. Un atolladero a nivel de lo conceptual, de cómo conceptualizar y cómo concebir la sublimación, que hoy lo hemos nombrado cada uno en distintos momentos. Claro, es también lo que va a trabajar en el seminario 7. O sea que evidentemente, si todos, por alguna razón, los que hasta ahora hemos hablado, nombramos en algún momento el seminario 7, uno podría decir que, bueno, Lacan ya para esta altura, ¿no?, del seminario, tiene como pensado y está trabajando en esto que va a continuar en su enseñanza y que va a trabajar la sublimación y cómo la va a trabajar en el seminario siguiente. Entonces a mí me parece que atolladero de la sublimación remite a la conceptualización de la sobresublimación. Bueno, eso, y agradecer, porque la verdad que es muy interesante los aportes. Cedo la palabra. Gracias, Sil. Daniel Rubinstein. Sí, hola. En principio, varias cuestiones. Una es una pregunta a Alejandro, que no me quedó claro cuando Alejandro dice las formaciones del inconsciente no alcanzan. No me quedó claro a qué se refiere Alejandro lo que decía. No alcanzan para qué. Si Alejandro quiere hablar ahora, después sigo hablando yo, por supuesto. O termino. No, seguí, así pienso. ¿Cómo? Que sigas así piensa, que sigas así mientras él piensa. Ok, respecto de la frase de las frases que fue marcando Trinidad, yo las tenía marcadas, me gustaban retomarlas. Ahora, la frase sobre la sublimación no habla de la sublimación como atolladero,
No dice eso. Textualmente en la página 513 dice, la sublimación está en la reconversión del atolladero del deseo en la materialidad significante. El atolladero del deseo está en la reconversión del atolladero del deseo en la materialidad significante. Página 513. No está hablando del atolladero de la sublimación. ¿Ok? Me parece que hay que puntuar eso. Después, sobre eso, hay una frase de Deleuze en la lógica del sentido que es maravillosa, sobre este punto. Voy a tratar de encontrarla antes que termine la reunión y se las leo. Bueno, esto es lo preliminar, digamos. Las otras cosas que estuve pensando en relación a lo que decía Trinidad también, que en la misma clase, Lacan dice que el sujeto está representado en el fantasma por la función del corte. Representado en el fantasma por la función del corte. En varios lugares, no solo de este seminario, sino mucho más adelante, la palabra representar aparece y no nos la podemos sacar de encima. Es un punto que estoy pensando. En la canónica de definición del sujeto, el significante representa al sujeto. Ahí aparece la palabra representar. Entonces, el sujeto queda representado en el fantasma por la función del corte. ¿Qué significa la palabra corte? Etimológicamente, la palabra sexo se dice sectus. Y sectus quiere decir separar, cortar. Quiere decir que cuando Lacan está hablando de esto, respecto al corte, está hablando del sexo. Por supuesto, lo que Claudia decía recién, en referencia a la castración. Es corte y separación. Y cada vez que escuchamos el corte, que son todas las clases que trabajamos, me parece que así convendría subrepticiamente colocarle debajo de los pies, como dice Alush, colocarle de los pies la palabra sexo al corte. Me parece que nos aclararía en esa frase leyéndola. Ahora bien, ahí agrega algo más Lacan, en la clase que comentaba Trinidad. El sujeto, en la medida que se identifica con el corte, es verworfen. Está rechazado cuando se identifica, en la medida que se identifica con el corte. Ese rechazado, que no es forcluido, está hablando de rechazado. ¿Qué quiere decir? Porque inmediatamente dice, a ello se debe el hecho de aprenderse y percibirse como real. Y agrega, no hago aquí más que indicarles otra forma del pienso luego soy. Una forma de que Descartes, por cierto, lo articula de un modo diferente, pero que no considero distinto. Él lo articula Descartes diferente, el pienso soy. Pero quiero marcar este punto del rechazo en la medida en que se identifica al corte. Insisto, voy atando a ese corte que es sexual, a ese corte en el lugar en el que el sujeto se representa, en el fantasma. Esta es la articulación que trato de hacer. Me parece que da para más este punto. Me parece que hay algo ahí que valdría la pena retomar. Si querés Por digo otra algo. parte, sí, una cosita más, termino. En el apartado que comentó Claudio, cuando habla de la sublimación, en la página 536 de Paidós, dice que es la equivalencia entre letra y sujeto. En ese punto, sublimar es la equivalencia entre letra y sujeto. Podemos retomar lo que decía Claudio, lo que decía Diego sobre la homofonía de letra, ser, sujeto en el deseo, ¿no? Bueno, paro. No, lo que decía es que con lo que se me armó, por ahora se me arma así, es lo que a Freud lo lleva
a plantear el tema de la pulsión de muerte, que son experiencias clínicas donde con la interpretación no alcanza, ¿no? Donde el trauma se presenta de una forma que no alcanza con la interpretación. Entonces, está en la pulsión de muerte, incluso cuando escribe construcciones en análisis, ¿no? También dice, bueno, hay algo ahí que tenemos que producir. Todo el trabajo con los mitos de Totem y Tabú, Moisés, etcétera, etcétera. Me parece que Lacan viene de trabajar mucho con las formaciones del inconsciente y en el 7 va a la pulsión de muerte, a la cosa, y introduce el goce como concepto. O sea, me parece que son todos elementos que tratan de trabajar, digamos, parte de la estructura que con el trabajo de las formaciones del inconsciente, con el chiste, los sueños, no se termina de dar cuenta, me da la impresión. Algo de eso es la idea que se me va armando. Bueno, estaba anotado Claudio y levantó la mano Matías después. Bueno. No, me acordaba, Alejandro, que la conferencia del 67 sobre el sujeto supuesto saber, la equivocación, dice, ¿qué es el inconsciente? Así comienza la conferencia, dice, la cosa aún no está comprendida. No habría como que ir más allá antes de entender qué es este más acá, ¿no? Porque la cosa no está aún comprendida y yo creo que sigue estando todavía aún no comprendida. Respecto a la ontología, en el seminario 11, Lacan dice, respecto de qué es el inconsciente, no es ni no es. Es lo no realizado y su estatuto ético, estamos hablando de la ética, es decir, estamos hablando del acto, ¿no? Respecto del ser, que es un verbo que a Lacan lo atormenta desde mucho antes, me acuerdo que hay una mención del ser en el seminario de la psicosis, sobre la palabra ser. En un momento dice, ojalá pudiéramos sacarnos de encima esa palabra, cosa que se ve que no se puede. Entonces hay que hacer algo con eso. Recordaba a Diego, que el último apartado de la instancia de la letra, que se pierde en castellano, ¿no? La letra, el ser, la letra y el otro, es un juego en francés entre lettre y l'autre, pero que en la edición del siglo XXI no se lee, pero en francés se escucha esa homofonía entre el ser y la letra. Sin embargo, acá les leo, en la página 239, Lacan está hablando del ser y habla del falo, del ser y del tener, ¿no? Si quieren les leo algunos párrafos respecto del ser del sujeto y el falo. Hay en efecto una relación entre el falo y el gran otro. Respecto de lo que enfatizaba Claudia, que yo había dicho, que también lo dice en subversión del sujeto, de que la castración es el núcleo de la subversión del sujeto, en el descubrimiento de Freud. Lo mismo dice acá del falo. No es, por cierto, una relación que sitúa en el primero más allá del segundo, digo, el falo y el otro, en el sentido de que el falo sea el ser del gran otro. Si es que alguien planteó la pregunta en estos términos, si el falo tiene relación con algo, la tiene más bien con el ser del sujeto. Así lo plantea en la página 238. Y hace todo un despliegue, ¿no? Respecto de si el sujeto es el falo y al mismo tiempo no lo es. Y avanza con esta cosa, ¿no? A este título diré que el sujeto es el falo y a la vez no lo es.
lo es a título esencialmente significante. Y dice, es necesario mantener la fórmula del fantasma. Porque vieron que Lacan insiste mucho, yo me di cuenta de la importancia que tiene, que el deseo no es un impulso solamente, el deseo es algo descomponible, dice. Hay que descomponerlo, en el sentido freudiano de que lo que parece que es algo, el deseo, es algo que es factible de descomponer. Y el fantasma es la notación de la descomposición del deseo, entre el sujeto barrado, el losange y el objeto. Eso me parece que es importante. El sujeto es y no es el falo. Lo es porque ese es el significante bajo el cual el lenguaje lo designa. ¿Ustedes se acuerdan que habíamos dicho que había una imposibilidad del sujeto del inconsciente de designarse, y en el punto de esa imposibilidad aparecía como, digo, como nominación el fantasma, que dice algo, lo dice muy bien Lacan, en las orillas del inconsciente, el fantasma, designando al sujeto en tanto falo. Y no lo es porque en otro plano el lenguaje, justamente, la ley del lenguaje se lo sustrae. Entonces dice, las cosas no ocurren aquí en el mismo plano. Si la ley se lo roba, la ley del lenguaje, a ese ser, lo hace precisamente para arreglar las cosas, pues en ese momento se realiza cierta elección. La ley, a fin de cuentas, aporta en la situación una definición, un reparto, un cambio de plano. La ley le recuerda que él lo tiene o que no lo tiene. Lo que sucede, de hecho, transcurre por entero en el intervalo entre esa identificación significante y ese reparto de papeles. El sujeto es el falo, pero el sujeto, por supuesto, no es el falo. El uso del verbo ser, être, en francés, hay un deslizamiento que la forma misma del juego de la negación en la lengua permite captar en una fórmula sobre la cual pondré el acento en la medida en que expresa lo que ocurre en el momento decisivo en torno al cual gira la asunción de la castración. La fórmula es esta, si puede decirse, que el sujeto es y que no es el falo, pero él no es sin tenerlo. Y pues sigue, ¿no? La importancia que le da el no es sin tenerlo, pero no es y no es. En esa ambigüedad que habría que dejarla así, ¿no? Es y no es sin tenerlo. No es sin tenerlo. Bueno, sigue, ¿no? Porque esto tiene mucha importancia en el análisis que hace de la tragedia de Hamlet, ¿no? De esa necesidad, el sacrificio del ser, lo llama. Incluso en términos reales, ¿no? No sé, me parece que hay una cosa ahí que habría que en algún momento volver. Esta clase que se llama La risa de los dioses inmortales, Silvina la comentó como una de las referencias que tomó. En esta clase también Lacan habla del ser y el uno. No sé si a lo mejor no tendríamos que dar una vuelta por esta clase, porque está muy buena. La cuestión del ser y del uno, Parménides, se mete con ese tipo de problemas que parecieran filosóficos, pero que no lo son, ¿no? Porque la pregunta ¿qué soy? Es una pregunta de analizante, ¿no? Muy ligada después al que quiero, qué quieres, el que voy. Bueno, no sé. Me parece que a lo mejor en algún momento podríamos dar una vuelta por esta clase, tomarla como el centro de una conversación, la de la risa de los dioses inmortales, porque es la clase donde habla del ser y el uno. Bueno, eso era. Eso. Gracias, Clau. Matías. Hola. Hola, ahí está. Bueno, la verdad que muy interesante esto, me deja pensando un montón. Me había quedado resonando lo que traía Diego y bueno, también en relación a lo que dijo Claudio, cómo se ordenó un poco esa última sesión que va de lo ontológico, y Claudio terminó hablando de la poesía. A mí eso me suscitó también la traducción. Hace poco, esta cuestión del ser y la letra del sujeto, hace poco
bueno, di con una lectura, la verdad que de la revista Red de la Letra, cuando toma, bueno, aparece este Lacan traductor del texto Logos de Heidegger. Me parecía que empalmaba un poco, arrimaba un poco esa lectura en relación a la cuestión de la ontología y cómo Lacan introduce en esa discusión, en esa conversación con Heidegger, a partir de traducir su texto, este texto Logos. Y hay un señalamiento que me pareció que era, no sé, pertinente tal vez para seguir en esta conversación, de Guillermo Kopp cuando traduce el texto, de en dónde se quedó Lacan en esa traducción. La última parte del texto Logos, Heidegger vuelve sobre la crítica a la filosofía más metafísica, si se quiere, y esa parte Lacan no la tuvo en cuenta a la hora de traducir. Se quedó con el ejercicio mismo de la traducción y con lo que, bueno, como decía Lacan también, cómo se deja llevar por las palabras, cómo hace una traducción muy, muy sugerente, muy particular en algunos pasajes de ese texto. Entonces decía cómo la poesía, cómo este movimiento, cómo no dejar de lado, por más que sea incómodo, problemático el término ser, cómo se inscribe en esa discusión Lacan, trayendo a la poesía y a la traducción como maneras de volver sobre esa dimensión del enigma. Se me armaba un poco eso. Bueno, eso. Gracias, Matías. Me parece que Alejandro iba a... O yo hablo. Encontré la frase de Deleuze, si quieren se las leo. Ah, buenísimo. Dale, dale. Dice, sublimación es la operación por la que el trazado de la castración se convierte en línea de pensamiento y por ello también a la operación por la que la superficie sexual y el resto se proyectan en la superficie del pensamiento. Otra vez, sublimación es la operación por la que el trazado de la castración convierte en línea de pensamiento y por ello también a la operación por la que la superficie sexual y el resto se proyectan en la superficie del pensamiento. A mí me parece que está en resonancia con la frase de Lacan del atolladero del deseo. Bastante. Para los que quieran verla, está en La lógica del sentido, no me acuerdo de la página, no puedo ubicar la página. Bueno. Y otra cosa, respecto a lo que hablábamos con Alejandro, me parece que no estoy de acuerdo, Alejandro, con que no alcanza, y te sigo pensando. Encontré también una referencia que Claudio hizo lateral al comienzo de las conferencias del saber del analista. Ahí dice, encontré recién también, no existe interpretación que no consista en dar a cualquier proposición que encontramos su relación a un goce. O sea, yo lo que entendí de esta frase es que si una interpretación es una interpretación, es efectivamente
porque tiene alguna relación con el goce. Quiero decir que si hay una interpretación de un sueño, de un chiste o de un acto fallido, si es una interpretación, algo del goce, y después podríamos agregar más cosas, del goce que se pierde, etcétera, o que se ha perdido, o que se hace perder, se pone en juego en ese instante. Porque me parece que la idea de que las formaciones del inconsciente no alcanzan, estoy pensando en voz alta, crearía una ilusión de que hay algo que sí alcanzaría. Introducir la cuestión del goce o del mito, con eso alcanzaría. A mí me parece que el no alcanza es una definición de la interpretación misma, si querés. No hay ninguna que alcance. En todo caso, dará una vuelta más al toro, o algo así se me ocurre. Pero yo entiendo que... Estoy de acuerdo. Bueno. Estoy de acuerdo con eso, y también estoy de acuerdo con que la interpretación que no toca el goce, no es nada. Una interpretación tiene que tocar el goce. Claro, y por la vía del mito tampoco nos alcanza. Los mitos justamente sitúan un vacío y hay que seguir trabajándolo. Pero hay fenómenos clínicos que insisten y uno interpreta y no pasa nada. Ahora, ¿que se puede hacer otra cosa? No sé si se puede hacer otra cosa. Por ahí no se puede hacer nada y simplemente hay que sostenerlo hasta que en algún momento pueda ser abordable por la vía de la interpretación, o a veces por ahí se pueden hacer algunas otras cosas, qué sé yo. Pero en eso estoy de acuerdo. La otra cuestión en relación a la letra y al ser, hay una cuestión interesante ahí, me parece. Tengo la impresión de que la letra, claro, cuando la letra se articula en significantes, también sale para el lado de la formación del inconsciente. Cuando la letra no logra articularse en significante, me parece que se deposita como desecho. Tal vez ahí sí haya algo del orden del ser en la letra como desecho. No me acuerdo si Lacan en algún momento en Lectura-Ter, ¿no? Creo que jugaba con, no me acuerdo bien cómo era, pero con la literatura y el desecho y esas cuestiones. Bueno, eso. Silvina levantó la mano. Acá estoy. Respecto de esto que nombraba Rubinstein en relación a lo inseparable de lo que toca de la interpretación en relación al goce y al significante, recordaba que hace poco en una conferencia Marcelo Barros, cuestionando el neolacanismo, porque el tema es que esto está planteado, ¿no? en otras formas, posiciones psicoanalíticas, como algo posible, que podría haber una interpretación que tenga como que dé por resultado una rectificación de goce, independientemente de una rectificación significante. Y entonces, bueno, Barros de alguna manera señalaba también esto que decía Rubinstein, que si una interpretación opera como tal, ¿no? Si hay interpretación, es porque el goce fue tocado. O sea que no se puede separar, no se podría separar el goce de la formación del inconsciente. Bueno, no estaba pensando en el seminario 23, que alguna vez inicié con Claudio, donde no se puede separar al goce ni del cuerpo, ni del, bueno, esto del parlet, que hoy lo nombraba él, ¿no? Eso.
Perdón, quería comentar algo al hilo de esto. Es que es justamente lo que es la interpretación. Si no, puede ser una pregunta, una escansión, un señalamiento, una interjección, ¿no? Pero la interpretación, algo de lo real, toca, ¿no? Me parece que estoy de acuerdo con lo que planteaba Daniel, claro. Bueno, ahí ubica en Lacan la función del equívoco, no le da tanta importancia a partir de del 22, ¿no? Como modo de no alimentar el goce del síntoma. Así que, no sé, habría que pensar, Alejandro, la relación entre inconsciente y real, me parece que un poco más. En eso que, no sé, recién vos mismo citabas como esa palabra que se llama litoral, la letra como literal, litoral, entre registros. Si no, pareciera que están como separados, ¿no? Las funciones inconscientes serían solamente el registro de lo simbólico. No, claro. No, yo justamente vengo trabajando eso, la cuestión, la relación entre el inconsciente y lo real. Pero, claro. No como dos entidades separadas. Pero también hay... Fíjate que ese deslizamiento existe, por eso Lacan en el seminario 23 jode con los filósofos ingleses, los que hablan del instinto, dice, no creen en la palabra, no creen que la palabra, que la pulsión es el eco de la palabra haciendo resonancia en el cuerpo, le da como una fuerza a la palabra que se ve que de vez en cuando se pierde, ¿no? Yo incluso rescataría todavía, repensaría un poco más, Alejandro, el valor de los performativos, en el sentido de los actos de palabra, ¿no? Que no son tan americanos, sino son más bien ingleses, y que Lacan retoma en el acto, cuando la palabra es acto, ¿no? Que no toda palabra es acto, pero hay palabras que son acto, que son corte, ¿no? Que son intervenciones, como les gusta decir, en lo real, qué sé yo, esas cosas que se dicen. Me parece que el tema de las consignas es interesante para nosotros. Freud en la lección, en las nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, donde habla del sueño, dice, bueno, la comparación entre sueño y chiste, en el chiste me parece que lo dice. No es posible, dice, la comparación entre sueño y chiste, porque los sueños se han reducido a una cómoda y abusiva consigna, que el sueño es una realización de deseos. Entonces se pierde la estructura que hubiera permitido hacer la comparación entre sueño y chiste. Pero ya la idea de consignas abusivas y cómodas, en psicoanálisis está lleno de eso. A mí me parece que por esa vía entra la moralidad, o lo que decía Laura de los ideales. Acotar el goce, ciertas modalidades institucionales de la intervención analítica, de lo que se debe hacer, y que identifica a un analista dentro de una institución. Me parece que es algo que pasa, me parece que es inevitable que pase por otra parte, pero también hace necesario que estemos advertidos, un deseo advertido de consignismo, porque si no el psicoanálisis queda como en consignación, me parece a mí. Sí, yo estoy al tanto de las consignas esas, tipo acotar el goce, qué sé yo. Que me parece que estuvieron muy de moda en algún momento, no sé si hoy están tan de moda, puede ser que sí. Pero yo tampoco quiero que el anticonsignismo X me pierda el problema real que hay ahí. Es decir, digamos las cosas por su nombre. Si los millerianos en algún momento quisieron hacer una consigna militante en acotar el goce, y me parece que todos más o menos estamos de acuerdo que es una pavada, digámoslo, es una pavada, punto. Ahora, ojo que ahí
puede haber algo de interés, porque no tiremos el bebé con el agua, digamos. Bueno, pero el tema es cómo volver a lo que tiene de interesante eso. Claro, Porque bueno, claro. te imaginas que el sueño sea una relación de deseos, tiene algo de interés. El tema es cuando algo que es de interés, porque suponete, es un aforismo enigmático ese, se convierte en una consigna, parece que es clara y evidente y ordena una práctica. El tema es cómo que eso recupere su estatuto, como decía Matías, su valor de enigma, para que entonces nos interrogue y lo interroguemos. ¿Qué hay de verdad ahí? Si no, se vacía. Sí, perdón. No, está interesantísimo. Lo que pasa es que ya son pasaditas las 4 y está Laura con la mano levantada y algunos me están avisando que ya es un poquito la hora. ¿Es la hora de irnos? No, lo digo porque todavía No, tenemos que conversar de cómo vamos a seguir. ¿Cómo seguimos, no? ¿Cómo seguimos? Digo, para que no se empiecen a ir. Sí, si no nos vamos a ir dispersando, sí. ¿Quieren que cortemos acá? No sé. Laura está con la manito levantada, pero no sé, si quieren que hablemos de cómo seguimos. Lo único que yo quería decir es que las modas no son unas solas. Las modas van cambiando todo el tiempo. No sé si las mismas modas son en Argentina, pero yo puedo hablar de una moda de ahora, todos ocupándose de lo trans, como si una posición sexuada hubiese sido alguna vez en psicoanálisis una orientación clínica. Y sin darse cuenta que lo trans, el psicoanálisis, es la transmisión y la transferencia. Y en otros tiempos fue busque el objeto A, y en otros tiempos acote el goce, y en otros tiempos la locura histérica. Y se ponen como todas las instituciones en campaña militante sobre, bueno, y la letra del inconsciente me olvidó, pero podría ser una lista de los temas de moda. No, era eso solo lo que quería decir. En lugar de que cada analista se ponga a preocuparse por lo que le interesa, por esto, ¿no? Lo del encuentro, lo de los grupos de los miércoles de Freud, el encuentro con los colegas a hablar de psicoanálisis, a interrogarse, a no saber, a permitirse meter la pata y no tener que responder a un discurso amo. Bueno, está bien. Estamos advertidos, no estamos exentos de eso, ¿no, Laura? Para nada. Lo que pasa es que uno ve las consignas del otro. Esto, la paja en el ojo ajeno, como dicen. Lo que pasa es que yo ya estoy un poco vieja, entonces bueno, me irrita. Bueno, a ver, la pregunta de Adriana. ¿Y cómo seguimos? Yo pensaba hoy que, no sé cuál es la idea del comité descentralizado, pero de lo que se armó entre estos dos encuentros, como una lectura, ¿no? Por el seminario, en este recorrido, que me parece que lo que quedó así con signo de pregunta es la cuestión del ser. Yo creo que esto que vos nombraste de volver por esta clase de la risa de los dioses, así era, de los dioses inmortales, ¿no? Que sí, yo la había tomado cuando trabajé, y que efectivamente habla de eso. A mí me parece que estaría bueno darnos una vueltita por allí, para no irnos del seminario y que quede tan sin entenderse o articularse algo más en relación al ser del sujeto. A la pregunta. ¿Vos querrías tomarla, esa clase de vuelta, ahora tomarla como principal? Y no como... Yo lo que puedo hacer tengo armado el comentario de esa clase, la comento y después entre todos pensamos, ¿no? Digo, yo lo comento pues sin un orden, si no nos vamos por las ramas, como amarre, y después, porque a mí también me resulta como difícil hablar del ser del sujeto, porque a veces también, ¿no? Hoy Trini
tomando la clase, si yo no recuerdo mal, y si no corríjanme, hablaba del corazón, ¿no? ¿De qué habla cuando habla del ser? Y bueno, me parece que articular esto con lo que decía Diego, y con lo que Lacan trabaja en esa clase, aquel capítulo de Milner donde trabaja los unos. Hay un momento muy claro, que eso lo tengo muy presente porque lo trabajé cuando comenté la clase. Hay un momento donde Lacan dice, el ser se trata de, cuando hablo del ser, hablo del ser el falo del otro, ¿no? O sea, en esto que vos hoy empezaste a leer, Claudio, en un momento, cuando habla del falo, bueno, después, cuando lo que termina diciendo es esto de serlo implica la amenaza en relación al tenerlo, y lo que dice es Lacan que el neurótico prefiere que lo tenga el otro porque lo que inconscientemente él desea es serlo. Este es lo que tiene reservado, el deseo reservado. Y en relación a eso, a mí digamos, puedo decir que puedo hacer alguna operación de lectura en relación al ser respecto del falo. Ser del sujeto es como sujeto, ¿no? En tanto efecto del decir, efecto significante. Y toda esa línea por la que entiendo el concepto de sujeto, ser del sujeto se me arma algo que no sé ni articular. Yo la clase sí la tengo, yo la tengo presente y la tengo... No hay por qué terminarla acá de dilucidar el problema. Habíamos pensado ir a una clase de la angustia, donde Lacan habla de un sujeto primitivo antes de su visión, como si hubiera un ser del sujeto que goce, toma este problema, ser mítico lo llama, un sujeto mítico del goce, hablando del mito que mencionaba Alejandro. Lacan habla de eso en los tiempos de su constitución, como algo que se pierde, ¿no? Que algo perdido, no sé. Pero podríamos ver cómo Lacan a esta altura resuelve esto o intenta abordar esta cuestión y después cómo lo resuelve más adelante, porque hay un más allá de este seminario. Es así. Bárbaro, yo no tengo... Están planteadas yo que no están resueltas. No todo está respondido acá, pero ver cómo acá Lacan, cuando pensaba que la cosa freudiana es el deseo, lo planteaba de esta manera. Hay que ver cuando retoma la cosa en otros sentidos, o el sujeto en otra manera, cuando aparece el goce como cuestión, y no desaparece el deseo, sin embargo, cómo lo vuelve a plantear este tipo de problemas o atolladeros, como decía Daniel, como él lo leía, ¿no? Los atolladeros del deseo. Bueno, si les parece, vemos la clase esta, la risa... Esta clase es riquísima, esa clase es tremenda. Habla del ser y el uno. Sí. Y vais a mandar los datos por el WhatsApp. Sí, mandamos la fecha de la clase, el número de clase. Vale, para que porque yo puedo tomar, que todavía no he hecho nada, puedo tomar la clase de la angustia que estás proponiendo, Claudio. Después vemos esta y después la de la angustia. ¿Qué te parece, Laura? Sí, porque este es el seminario que estamos terminando nosotros en Umbral ahora. Buenísimo. O sea que yo tengo, justo es el seminario que tengo ahora más... Más fresco, más fresco. Sí, claro. Sin ser una experta, más fresco, así. ¿Les parece sábado 26 de junio, la próxima? Me parece Estamos de aniversario. Es el aniversario del Conversadero, 2 años. El próximo. ¿De julio? ¿En serio? ¿Cuándo pasó tanto tiempo? El 29 de junio, hace 2 años, empezamos con el Conversadero. El mes Rosa, que viene ¿cómo es te el acordás aniversario. Bueno. Ese día que nos morimos de frío allá en el centro. Me acuerdo porque el 28 fue mi cumpleaños. Por eso me acuerdo. Y mi regalo de cumpleaños hace 2 años fue ir al Conversadero. Mirá, bueno. Tiene ese lugar tan lindo, además de que lo conocí a Diego. Bueno. Tremendo regalo de cumple. Claro que sí, claro que sí. Bueno, escuchen, entonces, junio 26. Sí, igual mandamos por escrito cuál es la clase. Digo, ¿cómo nos portamos los conversadores con ese regalo?
Oh, sí. Estábamos Pregunto en- entonces, en Federico Lacroze. ¿preparo el comentario de la risa de los dioses? Sí, sí, está buena esa clase, dale. Bueno, Perfecto. Y después Laura va a después hay- comentar la angustia. Vemos la claro, clase y de la hay- angustia. la próxima vemos, porque en julio hay quinto sábado, y como no sé cómo vienen las vacaciones de invierno de los que tenemos niños, bueno, ahí Yo si bien ¿A, dó- van, a no dónde sé vas qué a ir, pasa, Adriana? ¿A dónde vas a ir, Adriana? No, perdón. Yo pediría no un me favor. subestimes. Yo pediría un favor, si en julio puede ser el tercer sábado, porque aquí sí hay vacaciones, pero las vacaciones de verano. Y posiblemente yo me voy a ir de viaje. Voy a mandarles exactamente las fechas. Lo charlamos en junio, eso. Claro, lo definimos, Empecemos por el la de próxima, junio. hacemos siempre mes a mes. Bueno, un abrazo a todos. ¿Cuándo ¿sí? es, Adri? ¿Cuándo Bueno. quedamos? Quedamos para el sábado 26 de junio. Bárbaro. ¿Ah? Después Bueno, después lo mandamos por WhatsApp igual. Bueno, un cariños saludo a para todos. todos. Un abrazo. abrazo. A todos. Un abrazo. Que Adiós. sigan bien, un gusto verlos. Gracias. Chao. Gracias. Hasta la próxima.